Hoy vamos a ver un tema muy importante que compete saber a todo el universo de las personas y las empresas, que son las habilidades y las estrategias financieras. Para empezar a conversar sobre este tema, lo primero que nosotros podemos aconsejar a las personas para que no tengan este desbalance financiero tanto personal como empresarial es, primero, la cultura financiera. ¿Qué es la cultura financiera? La cultura financiera es el conocimiento básico, cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las cajas municipales, cómo funcionan las cajas rurales y cómo funcionan las empresas financieras. Cuáles son los productos que ofrecen, cuáles son las tasas que ofrecen y cuáles son las facilidades y los requisitos para poder acceder a estas líneas de crédito. Una vez que tengamos ese conocimiento que es la cultura financiera, nosotros lo que tenemos que trabajar es la inteligencia financiera. ¿Qué es la inteligencia financiera? La inteligencia financiera es, como ya tenemos el conocimiento básico, cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las cajas, la inteligencia financiera es a dónde nosotros vamos a elegir inteligentemente con estrategias para no generar un sobrecosto financiero. ¿Cómo podemos nosotros ir a un banco, a una caja, y qué debemos solicitar y qué debemos nosotros solicitar para poder, digamos, fortalecernos en las finanzas? Esa inteligencia financiera nos va a permitir buscar estrategias de tal forma que nuestra empresa o como personas naturales no podamos en el tiempo tener inconvenientes. Una vez que nosotros hemos manejado esta inteligencia financiera, nos tenemos que ir a lo que es las habilidades cognitivas, es el desarrollo de la aplicación, donde nosotros tenemos que ver, una vez que tengamos desarrollado nuestra cultura financiera, nuestra inteligencia financiera, tenemos que desarrollar estas habilidades para poder beneficiarnos como persona natural o como persona jurídica. De tal forma que si nosotros direccionamos los préstamos como capital de trabajo a la banca o a las cajas municipales, ¿y qué beneficios nos otorgan y en qué tiempo nosotros vamos a rentabilizar ese beneficio del préstamo? Por otro lado, vamos a enfocarnos en este momento sobre lo que es la cultura financiera. En el Perú existe un aproximado de 41 entidades financieras que están entre bancos, que son más de 15 bancos, las cajas municipales, que son más de 16, las cajas rurales. Los bancos, ¿cuál es el fin de los bancos? El fin de los bancos es rentabilizar, capitalizar y tener utilidades anualmente. De tal forma de que es un accionariado abierto y los bancos lo que buscan es rentabilizar ese dinero que prestan, ese dinero que reciben para poder financiar o poner en la bolsa y ganar más dinero. Lo que no sucede es con las cajas municipales está direccionado a ayudar o apoyar al micro o pequeño empresario o al emprendedor. Pero las cajas que son creadas por las municipalidades y esa rentabilidad que tienen, las municipalidades tienen que rentabilizar en mejorar su distrito, lo que en estos momentos no se hace, no hay un control. Acá, si nosotros nos enfocamos a las cajas municipales, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen y nos dicen por los medios de información de que deposita en una caja y vas a ganar mayor interés. Y eso es verdad. Los intereses en la caja estamos hablando de 8 o 9% anual. Pero una vez que pasa el tiempo, ese ahorro que las cajas, que el empresario, el emprendedor tiene, lo va a invertir en su negocio y va a seguir trabajando con las cajas. Pero las cajas, en ese momento, ¿qué porcentaje de interés le va a cobrar? Le va a cobrar pues 20, 21, 28%. Y definitivamente el emprendedor va a estar asfixiado con tremenda gestión en cuanto a sobrecostos financieros. Y a veces el emprendedor no se da cuenta, pero ahí está el negocio de las cajas. Por eso es importante el conocimiento financiero. Lo que no sucede en los bancos. En los bancos, si bien es cierto de que el banco es más analítico sobre los riesgos, antes de prestar, primero lo que hace es analizar al cliente si efectivamente es un cliente potencial, es un cliente responsable, es un cliente
que tiene un flujo de caja mensual que representa confianza, entonces el banco le otorga un préstamo, le puede otorgar líneas de crédito no solamente para capital de trabajo, sino le da líneas de crédito para poder financiar letras en descuento, para poder financiar facturas, para poder financiar importaciones. Y si el cliente es un cliente potencial, a través del tiempo se va desarrollando, sus ingresos van subiendo y tiene una responsabilidad financiera, es donde el banco le va bajando los porcentajes de interés paulatinamente. A raíz de eso, las tremendas empresas que manejan mucho dinero, las tasas que el banco les otorga son bajos, estamos hablando del 5 o 6%. Y ellos no tienen esos costos financieros. En lo que sucede es a las cajas, ahí sí tenemos un problema. La evaluación no es crítica. Inclusive hay muchos emprendedores que solicitan a las cajas y las cajas no hacen un análisis de sus ingresos reales, que todo emprendedor, que todo pequeño empresario o microempresario debe demostrar mensualmente en sus PDTs. Simplemente lo que hacen estos señores es presentarles un cuaderno supuestamente de ingresos reales, pero no declarados. Y eso también es un tema de que no se está considerando. La SUNAT tampoco no está tomando, digamos, en consideración de que si un emprendedor declara frente al banco, frente a una caja que está teniendo ingresos de 60.000 y a la SUNAT declara que tiene ingresos de 10.000, hay un desbalance. Ese es el problema que en un momento la SUNAT debería ver, ese tema. Por el otro lado, las finanzas es un tema que las empresas siempre han tenido y siempre lo van a tener. ¿Y por qué? Lo que sucede en las empresas, micro, pequeñas o medianas empresas, no contratan profesionales especializados en finanzas. Manejan las finanzas un trabajador que ha tenido estudios en administración o ha tenido estudios en contabilidad, es el que maneja las finanzas entre los ingresos, los egresos, la administración mensual, pero no conoce cómo se debe administrar, cómo se debe trabajar entre los pagos, entre las deudas, entre las obligaciones, en lo que es gestión. Y más, si nosotros anualmente evaluamos cuánto una empresa paga por intereses, por préstamos, por pagarés, por letras descontadas, que de una u otra manera, si la letra se vence hoy día y no se paga hoy día, se paga en 4, 5, 6 días, porque de acuerdo a la ley nos dan 8 días, pero ya se está generando un interés. Cuando el banco trabaja con letras en descuento, si bien la plata nos entrega en el momento que nosotros presentamos la letra, pero desde ese momento ya no está generando un interés. Entonces, el financista no cuantifica eso. Al no cuantificar estos costos financieros, entonces, ¿qué sucede? Estos costos financieros le están mermando sus utilidades. ¿Por qué le merman las utilidades? Porque ellos sacan su costo en base a la mano de obra, en base a otros gastos que están vinculados con el producto o el servicio, pero no están vinculando estos costos financieros. Y más, el banco que maneja todo esto, esta rotación financiera, al mes envía los estados de cuenta corriente, pero no son, digamos, no es tan fácil localizar todos estos gastos financieros. Entonces, este es un trabajo un poquito tedioso para los contadores al momento de ingresar la información en la parte contable y tener un informe real, qué tanto la empresa está asumiendo esos costos financieros. Y en las cajas municipales también. Los intereses y los sobrecostos están ahí. Y la gente no lo revisa, no lo ve. Y como sabemos de que cuando uno firma un contrato por un pagaré o un préstamo, el contrato no lo leemos. Firmamos por emoción, porque necesitamos el dinero. Pero al final tampoco no revisamos nuestros estados de cuenta corriente. No revisamos, digamos, qué información mensualmente el banco nos está cobrando.
por la rotación del dinero, por los intereses, por los sobrecostos de que yo dejé de pagar 2, 3, 4 días. Y si sumamos todo eso, ¿por qué decimos que las cajas municipales se están fortaleciendo? ¿A raíz de qué? A la raíz del emprendedor, porque el emprendedor carece de lo que es la cultura financiera, carece de lo que es la inteligencia financiera. Ese es el problema. En cambio, en las grandes empresas sí tenemos profesionales financistas que sí saben manejar las finanzas y saben en qué momento se prestan de banco y a qué tasa se prestan y cómo manejan sus sobrecostos financieros. Ahí está la diferencia entre lo que son los emprendedores que no tienen esta educación financiera y las grandes o medianas empresas que sí tienen un especialista financiero que sabe administrar bien las finanzas, que sabe cómo se puede equilibrar y no tener un sobrecosto. La recomendación de nosotros es de que todo empresario debería tener un profesional en las finanzas. Un profesional que cada mes le diga, esto es nuestros resultados, esto ingresó, se pagó esto, se pagó esto, se pagó esto, se gastó, se invirtió. Y estamos 2-1. ¿Qué significa estar 2-1? Que yo tengo 2 soles en efectivo y debo 1 sol. O sea, la empresa está resguardando lo que podría pasar en el caso que sucede un caso fortuito. Pero actualmente, ¿qué sucede con las empresas? Es a la inversa. Debo 2 y tengo 1. ¿Y esa diferencia qué hago? Nuevamente tengo que tocar las puertas al banco o a la caja para poder financiar. Y así se está acumulando la deuda año tras año y las empresas no gestionan lo que es reservas, no gestionan lo que es el ahorro para futuras inversiones. No tienen capital de trabajo propio. Todas las empresas trabajan con capital, bien de las cajas municipales o bien del banco. Ese es otro problema. Por eso que los emprendedores se quejan. Se quejan porque no tienen financiamiento. Claro, porque las cajas y las entidades financieras los tienen ahorcados. Porque se prestan con un interés del 20-25%. Ellos no incluyen esto en sus costos y ellos manejan todo el negocio y al final no están ganando lo que ellos piensan. Ellos pueden decir, mira, estamos ganando 20, pero ese 20 descuenta el costo financiero. Casi va a ser la mitad. Entonces, a veces, al tomar una decisión los emprendedores o los microempresarios, hay decisiones que son equivocadas. Por eso los emprendedores no pueden crecer. Les falta esta cultura financiera. Y más, esta cultura financiera no es, digamos, en las municipalidades o en entes del Estado, administrar y desarrollarla de tal forma que estos emprendedores sepan cómo funciona el sistema financiero en el Perú. En otros países, sí. En otros países tienen otra política financiera. Por eso es que en otros países hay un desarrollo total. En las escuelas ya se habla de finanzas. En las universidades se habla de finanzas. Entonces la persona, cuando ya sale el profesional que quiere ser empresario o quiere buscar otras opciones, sabe cómo se manejan las finanzas, sabe lo que es la cultura financiera. Entonces, fácilmente, tus utilidades son manejadas reales, no las que nosotros son irreales. Otro ejemplo que nosotros hemos revisado y hemos chequeado en nuestras investigaciones es de que las finanzas, muchos empresarios de la micro, pequeña empresa o los emprendedores tienen miedo a hacer su corto financiero. ¿Por qué tienen miedo? Si yo le digo a un empresario, a ver, ¿sabe qué? Vamos a hacer un corte financiero para ver cuánto estás debiendo, si estás en equilibrio o estás desequilibrado. ¿Qué tanto es la salud financiera que tiene tu empresa? No, ellos no. Tienen miedo, tienen temor, saber cuánto deben. Es por eso que las empresas fracasan. Porque no se dan cuenta que mes a mes se va haciendo el fondo de la deuda y va corriendo y el banco te presta hasta que llega un momento que dejas de pagar o no tienes ya la liquidez suficiente y el banco te dice ya no te doy más. Y se cerró. Y el microempresario o el empresario mediano, ¿qué hace? Ya las puertas se le cierran. Y si las puertas se le cierran
de los bancos o de las cajas, ¿cómo trabaja si no tiene capital de trabajo? ¿Y quién es el perjudicado? Son los trabajadores, por una mala administración financiera. Nosotros podemos hablar que el punto crítico de una empresa o de un emprendedor es las ventas, definitivamente las ventas, pero el punto crítico es cómo administras la rotación del efectivo, cómo administras el dinero mes a mes, porque lo ideal es que cada mes uno se capitalice y genere su propio capital de trabajo para que las utilidades sean mayores. Eso es lo ideal. Pero la mayoría de empresas trabajan con los bancos, la mayoría. Ese es el problema. Lo que nosotros queremos direccionar el mensaje es: prepárense en la cultura financiera, lean. La inteligencia financiera es las habilidades que ustedes pueden tener para saber si es necesario pedir un pagaré, es necesario pedir una línea de crédito, que tanto me va a generar como costo, como gasto. Es un tema bastante crítico, que todo empresario, que toda persona adolece, todos. Y acá es muy fácil hablar de ahorro, como hablan en muchos países, en mucha información o otros mensajes. El ahorro en el Perú es muy crítico por la situación que vivimos. Una empresa que tenga un capital de trabajo como ahorro, son pocos. Una persona natural que tenga ahorros y constantemente vaya ahorrando para poder hacer inversiones, son pocos. Si estamos hablando de emprendedores, que es casi el 80-90%, y estos emprendedores tienen los problemas financieros, ¿qué hacemos? Aparte, que casi el 50% de estos emprendedores trabajan con las cajas municipales, 50%, que es bastante. Y el otro 50% son los informales, los prestamistas informales, que a la mano te dan la plata y te cobran altos intereses, sin ninguna garantía. Entonces el emprendedor trabaja ¿para quién? Para el prestamista, trabaja para la caja, trabaja para el banco, y para la empresa, para el socio, no queda nada. Esa es una mala práctica. Así que nuestra recomendación es: tienen que saber ustedes administrar sus finanzas 2-1. Tengan 2 y deben 1. De esa manera su empresa se va a desarrollar. No van a tener el problema que antes de llegar a los 5 años fracasaron. Ese es el problema que se tiene, por falta de liquidez. Pero el dinero existe en el banco, en las cajas. El problema es cómo lo administramos. Si el banco le presta un dinero para direccionar a lo que es capital de trabajo, porque ese capital de trabajo le va a generar una utilidad, pero si usted maneja ese dinero para gastos de gestión, para su planilla, para la luz, el agua, está usted direccionándose a un camino equivocado, que le va a llevar en el tiempo el fracaso, la pérdida y el cierre de la empresa. Ok, será hasta otra oportunidad que veremos un tema más importante. Ok.